Pues aquí estamos nueva vez. Qué bueno que estén ahí. Bueno, pues hoy Travesía Turística una vez más. Televisión del Este, tu canal. Aquí estamos, Antonio Corsino, desde ahora y todo un ratito en este día de martes, como martes y de marzo, iniciando prácticamente el año, pero el año ha generado una cantidad de hechos turísticos que bueno recrear, sobre todo los de ya, los de finales de febrero y por supuesto entrando marzo. En esa dirección, hoy hablaremos de temas puntuales, sobre todo como los efectos así sensibles a la actividad turística y reacciona ante crisis, enfrentamientos bélicos en regiones determinadas, cómo eso afecta la actividad turística a nivel internacional. En esa dirección también es bueno resaltar cómo impacta regiones importantes. Hablaremos cómo la República Dominicana se vería afectada de alguna manera, pero beneficiada de otra. La veremos en detalle de qué va aquello, como la presencia ayer del presidente de la República, así en el ámbito local. Sí, recrear aquello que pasó aquí en Verón, Punta Cana, la zona de Bávaro, ahí lo que antes esa plaza que, aparte de lo que responde esa plaza Meliá Palmarreal, bueno, pues también se inauguró en el día de ayer una escuela hotelera. Hablaremos de eso. Igual que otras noticias, sí es relevante, por supuesto que el mercado colombiano, por eso la inversión, la apuesta nosotros en la última versión de ANATO, en detalle, cómo eso, qué representó eso en términos turísticos, representa el emisor colombiano para República Dominicana, eso tiene su importancia, por eso la presencia. Con hecho hablaremos más detalle de eso, como ese inicio de ese club de la playa de Catalina, el presidente inauguró, puso en disposición, eso se ve como un hecho aislado en la presencia del presidente, sobre todo la puesta en funcionamiento, la adecuación de ese club de playa, pero tiene su relevancia en el ámbito turístico. Recordemos que nuestras intenciones siguen siendo no solamente traer turistas, sino también que estos vengan de calidades, aunque aumenten su gasto durante su presencia en el país. Y ese tipo de instalaciones, de facilidades, definitivamente que ayuda. Toda alianza es importante en la actividad turística y cuando dos entidades, una gestora de aeropuerto más ese capital para que siga funcionando, hacen esa alianza para operar no solamente el espacio aéreo, sino instalaciones portuarias, bueno, pues es relevante. Eso es importante que hablaremos sobre ese particular. Esa y otras noticias estaremos hablando sobre en este suyo Travesía Turística. La actividad turística, el flujo turístico internacional, sensible, por supuesto, a factores externos, factores regionales, ya sean conflictos bélicos, enfrentamientos entre estados, igual que los efectos de la naturaleza y una pandemia. Sabemos cómo afecta el hecho de que una región se detecte algún tipo de virus contagioso que altere incluso la visita a esa localidad, a ese sitio en el mapa. Eso es sumamente sensible. Pero también está la parte interna de cada estado. Cada estado, como su maneje, como receptivo, gestione sus recursos turísticos como país en cuanto a que tiene que garantizar que su estabilidad política,
económica, social, medioambiental, sea estable, que garantice que durante periodo largo, ¿verdad?, no existan esos conflictos. Por el caso de Perú, donde hay constantemente una inestabilidad política, no social, no económica, pero sí las instituciones son agredidas, sobre todo la intervención de las instituciones del Estado, la Presidenta de la República y demás. Eso afecta o regiones como, o lugares, como el caso de Haití. Haití tiene esa particularidad que al no existir esas condiciones estables que garantiza que si yo te voy a visitar, no voy a estar expuesto no solamente a mi seguridad, mi integridad como individuo y lo mío, o garantizar que de alguna manera mi salud no se ve afectada, la salubridad. Incluso hay un elemento ingrediente que es que ese Estado sea garante de los contratos, de los acuerdos, de las normas internacionales. Si el aeropuerto, por ejemplo, de un país, como el caso de Haití, que no lo es, que cumple con las normas internacional de aeronáutica civil, no solamente lo que está en la IATA como tal, sino que la OASI, la FAA de Estados Unidos, bueno, pues es garante de que una aeronave sin tripulación, sus pasajeros, su carga, no estén comprometidas. Allí se van a cumplir las normas como están establecidos. Eso es de verdad, eso es lo que se espera para que una actividad turística siga fluyendo de manera regular. El caso nuestro, República Dominicana, tiene esos elementos asociados a su estabilidad, garantiza las normas y demás. Por eso nuestro éxito turístico está asociado a ese tipo de comportamiento como país, como Estado. Ahora bien, los conflictos, como el más reciente de T28, mientras los planetas estos estaban alineando, Estados Unidos, junto con Israel, atacó a Irán. Pero eso afectó la zona del Medio Oriente y con eso el flujo turístico en esa región. Ese conflicto trasciende más allá de lo político, de lo bélico, de la incertidumbre que genera en la población, los civiles, que su vida se ve interrumpida a razón de que estamos en un conflicto con otros países. En el caso de Irán, que si bien no generó el conflicto, es decir, simplemente contraatacó y sigue contraatacando, igual que lo está haciendo propiamente Israel, no así Estados Unidos, ya la víctima van más de cientos de personas han sido, ¿verdad?, afectados por este conflicto en el Medio Oriente. Pero automáticamente el turismo se ve afectado. Bueno, pues se altera su conectividad aérea. La confianza del viajero y la incertidumbre que siempre está presente, pero ahora se pone más visible, altera todo el transporte a esa zona, desde y hasta a esa zona. Ese estrecho de ahí, de esa región, que es estado centralizado básicamente el conflicto, cuyo, o esa parte de la región, que se cuenta que más del 20% de la producción de petróleo pasa por ese estrecho de 33 kilómetros más o menos. Pero eso no es suficiente para el caso del petróleo, la carga que se mueve por allí, sino los aeropuertos. Las embarcaciones, los cruceros, al momento están varadas allí.
están que no se puede mover cada aeronave que el conflicto lo encontró en esa localidad, en esos países del Medio Oriente. Ya más de un vuelo se vio afectado, no solamente la conectividad aérea, sino la marítima, se ve afectada. Fuera de esa percepción que se genera, que es lo más importante de seguridad, o sea, nadie vuela a un sitio como La Paloma donde no haya paz, donde no haya pan. Por eso que la actividad turística es la primera en verse afectada, porque es a la hora de vacacionar, a la hora de pensar en viajar, usted simplemente cambia de fecha. Todo lo que estaba previsto para vacacionar a esa región, que hay zonas maravillosas. Ese mismo Irán es digno de visitarlo por lo que representa en la historia de la humanidad ese pedacito de tierra. Pero se vio afectado, por supuesto, y sobre todo de manera parcial, el espacio aéreo del Medio Oriente, lo que ha provocado no solo cancelaciones de vuelo de manera masiva, sí se ha visto afectada. Aerolíneas han tenido que no solamente suspender, sino reconfigurar todas sus operaciones en esa región. O sea, todo lo que se mueve, como que el caso de Dubái, que es un hub estratégico, o sea, para mover carga y moverla en la región, o el mismo Tel Aviv, que como tal genera, ¿verdad? Más de una persona viaja constantemente a Tel Aviv, no solo a vacacionar y hacer turismo, estudiar y demás, más el flujo regular de transporte comercial que se genera desde y hacia Israel. Tel Aviv se vio afectado, por supuesto. Lo inmediato de este hecho, bueno, no solamente una mayor cancelación de vuelo, el incremento del costo operativo. Recordamos que automáticamente se entró en el conflicto. Desde ya había cambio en la bolsa de valores, sobre todo metales, el mismo combustible y demás. Y cómo eso de alguna manera se ve afectado en la tarifa aérea, en el transporte, en el costo del transporte, la logística de la operatividad de este tipo de actividad, sobre todo la turística, que envuelve el transporte aéreo, se sustenta sobre la base de ese combustible que se requiere. ¿Qué significa eso para el bolsillo más allá de los costos operacionales de la línea aérea? Usted que tenía pendiente que va a viajar, cambia ya no solamente de lugar, reprograma sus vacaciones para otra zona, porque reiteramos, la incertidumbre o la sensación de inseguridad que genera determinada región obliga a cambiar las vacaciones para otro destino del mundo. Si pensaba ir a Tel Aviv, bueno, pues ahora iré a otras regiones del mundo donde haya paz, donde las condiciones estén dadas para usted recrearse, a participar en las diferentes actividades al aire libre, recreativa, visitar museos y demás, o bajar al Caribe, que dentro de eso, de alguna manera lo recibe con alegría. Probablemente no se alegre del mal del otro, pero el turista, como la paloma, reiterado, como las aves, vuela donde haya paz. Donde hay paz, si esta región genera paz, bueno, pues aquí los turistas vendrán, y no solamente a la región del Caribe, sino también al Caribe, República Dominicana. Por aquello de que la confianza
y las cancelaciones andan juntas. En ese sentido, esa sensación de ese conflicto generado a partir de esa madrugada de ese 28 del mes de febrero, más los días que han pasado a la fecha, sabemos cómo se ha manifestado en la actividad turística de manera muy puntual. El turismo es sensible a ese tipo de conflicto en la humanidad. El ser humano, en la sensación, en los lugares donde tenga esa percepción o la sensación de riesgo, rara vez va. Más de la humanidad que viaja o el ser humano que viaja, reiteramos, viaja donde las condiciones estén dadas, donde estas condiciones están asociadas a cierta estabilidad, cierta garantía. O sea, nadie vuela donde la salud esté comprometida, la integridad física, su seguridad. Esa sensación, por eso que los estados responden a ese tipo, a la hora de gestionar su destino, lo hacen sobre esa base, para evitar que su país genere incertidumbre como la que hay en el mundo en este momento. Ya está presente la incertidumbre, siempre está presente, sobre todo los mercados internacionales son muy sensibles a esa incertidumbre que se genera en la humanidad constantemente. No solamente ese conflicto que se acaba de encender, ya estaba caliente y tiene cumplido 4 años ese conflicto entre Ucrania y la Rusia. Ellos tienen esa parte caliente. Ahora entró no solamente Pakistán con Afganistán, entraron en ese conflicto. En conflicto porque ya hace rato que otras regiones, en el caso concreto de África, que siempre hay más de un conflicto, ahora hay conflictos que tienen esa trascendencia mundial, global, como el caso de esa región del mundo que es el Medio Oriente. Pausamos y en breve regresamos sobre este tema. Como los conflictos como el que recreamos, dado en esa parte del mundo, en estos días, que tienen sus efectos globales, y donde la actividad turística es la primera en caer, es decir, en verse afectado. De hecho, es de los sectores que más se afecta con este tipo de conflicto, como el que ocurrió o inició, es viejo, pero el enfrentamiento que se está dando Estados Unidos, Israel, contra Irán. Irán responde, pero eso automáticamente cae la confianza a ese conflicto. Esa escalada bélica en esa región automáticamente es sinónimo de cancelaciones. El turismo, altamente sensible a la percepción de riesgo, bueno, pues aumentada la incertidumbre, disminuye la intención de viajar. Eso es casi automático. Destino como los que están ahí en el Golfo y países cercanos a la región ya registran cancelaciones, no solamente de reservas aéreas, sino de otras cruceros y demás. La suspensión automática mecánica de paquete turístico. Eso obliga a reprogramar. Reiteramos, nadie vuela, viaja a un lugar donde hay conflicto bélico, donde la integridad física se vea afectada. Sencillamente, ahora mismo,
esos cruceros que han tenido que reprogramarse a razón de que no vamos a entrar con una embarcación a pasar por el estrecho, por ahí, por esa parte del Medio Oriente, esos mares del Golfo. No, porque los conflictos allí están vivos. No se sabe cuándo va a ser el próximo ataque, qué región, qué lugar va a ser no solamente de los mares, sino también del espacio aéreo. ¿Qué degenera esto? Lo inmediato es claro, por supuesto que una reducción automática de la ocupación hotelera. Llegan menos turistas internacionales. Hasta los nacionales no vuelan para allá. Si hay un conflicto, nadie coge para el lugar, aún sus nacionales. Ahora mismo cualquier familia que tenía prevista iraníes que viven en otras regiones del mundo, no viajan a Irán, se quedan donde están porque su país y su zona no anda bien. Eso, al bajar el flujo turístico a esa región, a ese lugar en particular, bueno, pues los servicios disminuyen, igual que los ingresos de esa actividad que vive del turismo, porque los hoteles casi siempre los museos se nutren de la actividad turística, los teatros, las instalaciones turísticas que son meramente dedicadas a la actividad turística o van enfocadas a ella, bueno, pues se ven afectados en el acto. Pero eso no se queda solamente en el caso de concreto de Irán, no se queda en Tel Aviv y otra parte de esa zona, como es la misma Jordania, Arabia Saudita, que han registrado ya cancelaciones importantes, que su actividad turística, por supuesto, se va a ver afectada. Si bien la actividad turística a nivel internacional había aumentado el año pasado, es decir, la cantidad de turistas que viajó a nivel mundial, igual que los ingresos, porque la actividad turística se mide sobre la base de los ingresos, de la cantidad de viajeros que viajan, entran a una región, a un país determinado, igualmente que los asientos, con esa cantidad de reservaciones de asientos, determina cómo anda la actividad turística. Esos números son ya indicadores que se pueden considerar cómo anda la actividad turística a nivel internacional, igual como lo hacemos nosotros. Así, a nivel internacional, sobre todo la Organización Mundial de Turismo, ONU Turismo, realiza ese tipo de conteo, cuantifica cómo se mueve, y ya sabemos cómo eso se ha visto afectada la actividad turística ya en este año. A pesar de que hubo un repunte, los números andaban bien en enero, pero con febrero, final de febrero, a esa zona, la zona del Medio Oriente, se va a ver afectado. Por supuesto, lo que no entra al Medio Oriente se mueve a otras regiones. Eso significa que regiones se quedan de alguna manera esperando a esos turistas porque hay que reprogramarlo. Porque no están directamente vinculados, o sea, independientemente de todo, sí, algunas regiones se ven afectadas porque están en la región, son parte, no solamente, como reiteramos, regiones en esa parte del Medio Oriente se ve afectado como países de manera individual, otros países se ve beneficiados, pero se ve cortado los vuelos de largo, los vuelos de horas desde Europa hacia el Medio Oriente o hacia esa región, sobre todo que está involucrado otro continente, otras regiones, como el caso de América, se ve afectado porque no solamente aumenta el costo del pasaje, la tarifa aérea, sino
que se reprograma todo el itinerario de esa embarcación, de esa aeronave. Porque se ve, reiteramos, se registra en los bolsillos. Y no es que la persona viaje, los turistas a esa región porque le aumentan la tarifa durante el proceso, aún las condiciones estén dadas. Claro que no, o sea, el hecho de que ya compré un paquete y hubo un aumento de ajuste en la tarifa de algunos servicios, por ejemplo, de transporte terrestre, haya aumentado, no quiere decir que no deje de viajar. Si las condiciones de ese lugar están dadas, simple la gente no viaja a lugares sí donde hay conflicto. Y si le sumamos que con eso aumenta el riesgo, y el riesgo es hay que pagar algo más. Porque un avión para salir desde Estados Unidos hacia esa región, primero no hay vuelo. Entonces hay que buscar un transporte privado, ya sea una embarcación o una aeronave privada. Y eso es altamente costoso. Y para un turista promedio, clase media, no lo hace. Simplemente reprograma sus vacaciones de destino, se va para otra región, viene aquí al Caribe, si ya lo visitó, visita otras opciones del Caribe, otro Caribe más hacia, por ejemplo, si ya visitó la Ribera Maya, allá en México, ahora lo va a hacer aquí en el Caribe de las islas. Aquí en el centro del Caribe, República Dominicana, viajará a Punta Cana. Por eso es que los números siempre andan bien en República Dominicana, porque mientras otras regiones andan en conflicto, nosotros recibimos esos imprevistos económicos de otra región, de otras localidades, los costos, o sea, no solo son estándar los costos nuestros, sino que están más disponibles a razón de esos conflictos que tiene sus efectos, más que la actividad turística primero empieza por lo económico, no solamente la menos condiciones para viajar en esos lugares, el viaje internacional, ya sea por embarcación o lo que se hace de manera, el transporte aéreo, se ve afectado no solamente su costo, sino el nivel de riesgo para esa región. Y de entrada nadie, por eso hay que reprogramar todas esas compañías, navieras, líneas aéreas, los aeropuertos a estar cerrados o parcialmente, es decir, solamente hay condiciones para operar básicamente lo militar. O sea, es difícil para una aeronave desplazarse a esas regiones sin no verse afectado. Por eso tienen que cambiar de localidades, usar otras rutas aéreas más largas para poder evadir, no estar en la zona de conflicto, el espacio aéreo ya comprometido, ya ¿verdad?, bajo riesgo. Porque el Medio Oriente, reiteramos, funciona como un nodo estratégico. Porque la conectividad allí internacional en esa región, no solamente por la cantidad de recursos que produce esa zona, porque el caso de la India, el caso de Japón y otras, la misma China, utiliza ese petróleo. Y de entrada ya la logística, el transporte del combustible se ve afectado, y eso se manifiesta, reiteramos, en los bolsillos, en los ingresos de esas compañías que están enfocadas a ganar. Por eso es que su proyección son sobre la base de condiciones estables, porque en condiciones normales, operando con regularidad, sin esos conflictos bélicos en este caso, bueno, pues definitivamente es ganancia, porque esas
esas líneas aéreas que tienen vuelos de manera regular, al tener que reprogramar todo su itinerario, bueno, pues donde esté el avión es riqueza, es ganancia en la medida en que está volando. Porque donde está, hay que darle no solamente mantenimiento, sino que no está produciendo. Un asiento que no se vende, igual que una habitación de un hotel que no se venda, que no se ocupe, eso es pérdida. Por eso es que la actividad turística es tan sensible en esa dirección. Por eso es que los estados hacen lo necesario para mantener sus condiciones sociales, económicas, políticas estables, que no genere incertidumbre, que no quebrante la confianza, la credibilidad de esa región. Porque el caso del Medio Oriente ya afecta no solamente lo económico, las vidas que se ven interrumpidas por este conflicto bélico ocurrido en esa región del mundo, pero que es una región turística. El mundo está dividido en espacio turístico, regiones, así como la región de Norteamérica, el Caribe, el Cono Sur, Europa, y más de Europa, Asia, el Medio Oriente, son regiones turísticas. Es decir, está concebido que esa zona, el mundo está dividido turísticamente de esa forma, en esa geografía, está mapeado de esa forma. Por eso que el Medio Oriente, ante este conflicto, la actividad turística, el flujo turístico internacional, de manera directa, no solo se afectó con el espacio, ya sea parcial o total, de los espacios aéreos, el cierre de ese espacio aéreo, por supuesto, las cancelaciones de vuelo, de embarcaciones, menos reservaciones hoteleras, todo el consumo automáticamente se ve afectado. Los empleados que no ven llegar los turistas a ese hotel de esa región, de ese país, bueno, el salario está garantizado, pero siempre los que trabajan en la actividad turística siempre cuentan con ese extra, con esa propina, con lo que siempre da de manera adicional la actividad turística. Por eso sus encantos y cómo lo afecta de manera directa al de a pie, al empleado, que empieza por ahí, igual que el transportista, el taxista y toda esa cadena de valor de la actividad turística, sobre todo en esas regiones donde la actividad turística es parte. Recordamos que de cada dólar que entra a un país, casi siempre, promedio el 20%, viene de la actividad turística. En mayor medida, algunos países, como el caso nuestro, que es menos de 15, o en otras regiones que no llegan a 10, pero sí a nivel mundial, el promedio internacional es que por cada dólar 20 centavos o 20% provienen de la actividad turística, nutre su Producto Interno Bruto. Pausamos y en breve vamos a seguir contando esto alrededor de este conflicto y cómo se ven otras regiones, como la región del Caribe, en el caso puntual de República Dominicana, se hace parte, sin querer le toca una parte del conflicto, más allá de sus fronteras, de sus mares. La actividad económica internacional es tan globalizada, es tan interconectada, lo que afecta a una actividad en particular, otra no solo se beneficia, como el caso de la industria bélica, en este momento se alegra. En cambio que la actividad turística internacional, el sector servicio, el transporte se ve afectado por este conflicto, que tiene más allá de esa región
del mundo, que es el Medio Oriente, este conflicto que se ha desatado en esa región, que tiene sus orígenes con el día 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel, Irán, respuesta, el contraataque de Israel, que ya el caso de Israel le respondió a Hezbollah allá en el Líbano. Y el conflicto está armado también allí, que siempre ha estado encendido esa región del Líbano. Ese conflicto del Líbano, esa frontera entre el Líbano con Israel siempre está encendida, sobre todo por ese grupo de Hezbollah que vive en ese país. Pero eso, reiteramos, tiene su efecto inmediato en otras localidades. El caso de la región del Caribe, República Dominicana, también tiene sus efectos. En esa dirección les cuento cómo Punta Cana, República Dominicana, se podría haber afectado fruto de este conflicto, más allá de su frontera. El conflicto, por ejemplo, que se origina allá en el Medio Oriente, no solamente afecta lo inmediato, su entorno, su geografía, sino que se extiende más allá de lo inmediato. Es como recordamos, la interconectividad aérea automáticamente se ve afectado, igual que la parte financiera, el transporte, es decir, energético global, se ve igualmente afectado. Pero eso tiene sus efectos, como región turística tiene su efecto en otras localidades. Por ejemplo, en el caso del Caribe, bueno, seguro que va a aumentar el precio del petróleo, el transporte aéreo, fruto de estas tensiones en esa localidad del mundo, va a presionar los precios. Definitivamente que así se ha manifestado, lo fue ayer, como el caso de los conflictos que se generaron el año pasado, la guerra de los 12 días, este 13 de junio al 24 de junio, ese conflicto en que asimismo involucró a los mismos actores sujetos del conflicto, Estados Unidos, Israel, Irán. Y aumentar, reiteramos, el combustible, el petróleo, se manifiesta de manera directa en el transporte. La tarifa aérea es lo primero. Cada quien reprograma su costo, y si el ticket costaba 5, ahora cuesta 5.5, pues el combustible es más caro, se está cotizando más caro. Eso significa que tengo que reajustar debido a que mi costo ha aumentado. Lo primero en reproducirse, en extenderse al servicio, no al servicio, pero sí al precio del servicio. El servicio sigue siendo el mismo, pero a otro precio, fruto de su costo operativo. En el caso de las líneas aéreas, se incrementa no solo las tarifas aéreas por aumento del combustible automático, inmediato. Ese, si se quiere, ese segmento de viajeros que viajan a esa localidad reprograman para el Caribe. En el caso hipotético de que viajen al Caribe, eso se manifiesta en más turistas, más llegadas, más cruceros, más líneas aéreas
Las líneas aéreas ya no están operando a un 70%, sino que el 100% de sus asientos están siendo ocupados. Cada vez que viajan al Caribe, más personas viajan al Caribe, no solamente a México, sino que viajan aquí a las Bahamas, a Jamaica, a República Dominicana, a Puerto Rico y otras localidades del Caribe, otros países que igual viven de la actividad turística y donde siempre hay paz. Lo único que no ve afectado son los fenómenos meteorológicos, porque los conflictos bélicos rara vez ocurren. No se registra hace años que no hay un conflicto bélico de esa importancia que haya que reprogramar la actividad turística. Fuera del caso de febrero 3 con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, que momentáneamente la actividad turística del espacio aéreo se vio comprometido y tuvo que ser reprogramado. Algunas líneas aéreas tuvieron que reprogramar, que se entiende como más que cancelaciones, retraso, porque el espacio aéreo entre esa región, sobre todo el espacio aéreo venezolano, durante esa incursión de militar táctica para la captura de Nicolás Maduro y su esposa, bueno, pues generó ese conflicto, pero superado automáticamente, la actividad turística en la región del Caribe sigue operando con normalidad. El caso de República Dominicana, cuyo 85% de sus turistas llegan por vía aérea. El resto lo hace por embarcaciones, y eso lo sabemos. Y va a subir el costo del ticket aéreo, probablemente porque si ayer lo fue, hoy también lo será. A pesar de que la OPEP, los países productores de petróleo de esa región, van a aumentar, ya anunciaron un aumento de la producción de petróleo. Eso podría generar algún tipo de estabilidad del precio. Es decir, que no va a degenerar o no se va a producir ese efecto inflacionario que se da en el producto. Automáticamente ese petróleo aumenta, el costo aéreo, el costo del combustible, y con eso se manifiesta en el precio del servicio que ofrece no solamente el transporte terrestre, el marítimo, aéreo, y en los bolsillos del usuario. Se manifiesta inmediatamente. Pues a estar cerrado o reprogramado esos vuelos a esa región, viajan para acá, para la región donde siempre hay paz, la región del Caribe. ¿Qué significa eso? Beneficio para República Dominicana. De alguna manera, así como nos estamos beneficiando con la situación de Cuba, en su momento de Venezuela, todo el Caribe, pero básicamente República Dominicana, se va a ver muy bien, se alegra porque más turistas estarán viajando a esta parte, a esta región, a esta subregión turística que es el Caribe, y sobre todo a Punta Cana, cuyo porcentaje cada vez es más alto de llegadas de turistas, pues su espacio aéreo no solamente está garantizada la seguridad, la salubridad, sino que hay todo un ambiente de estabilidad que garantiza no solamente la confianza que se reproduce en llegadas, y eso en beneficio para el país. Amigos, amigas, hasta aquí, pero siempre seguiremos hablando sobre actividad turística, sobre todo los hechos turísticos que se producen más allá de lo inmediato, de lo local, sino que lo internacional tiene siempre cosas que contar. De modo que no se mueva, siga ahí en Televisión del Este, tu canal.